Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles y este miércoles pues continuamos con nuestra programación habitual para este día. Bueno, llegamos con nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre lo hemos dicho, en este segmento de Vivencias con propósito tiene que ver mucho con todas las circunstancias por las que nosotros hemos pasado, por las circunstancias que ya hemos vivido, a lo que nos hemos enfrentado, y pues lo más conveniente es poder definir cómo fue que salimos de esa circunstancia en la que estuvimos. Y no vamos a decir realmente que no, que nosotros no hemos vivido circunstancias, que no hemos pasado por situaciones en nuestra vida, porque realmente sí lo hemos hecho. Lo hemos hecho y lo hacemos muy a menudo, lo hacemos muy frecuente. Lo que pasa es que en ocasiones olvidamos realmente y olvidamos cómo fue que entramos o cómo fue que salimos de cada una de esas circunstancias y realmente poder saber si aprendimos o no aprendimos de esa situación. Así es que tenemos que estar muy enfocados. El enfoque es, sabemos que la palabra dice que nosotros vamos a tener aflicciones y las íbamos a tener y las estamos viviendo realmente. Yo creo que cada día tenemos una aflicción diferente. El punto no es enfocarnos tanto en esa aflicción, sino cómo vamos a salir nosotros de allí, de qué forma, y lo más importante es llegar a ese punto donde aprendimos de esa aflicción, donde ya sabemos cómo entrar y cómo salir de allí. Yo creo que es lo más importante para nuestras vidas y poder encontrarnos cara a cara, pero con nosotros mismos, no tropezar con la misma piedra, que yo creo que ese es el gran error que estamos cometiendo. No aprendemos de nuestros propios errores. Y si no aprendemos de nuestros propios errores, pues mucho menos de los errores de los demás. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema de hoy, que es con, digamos, con qué criterio nosotros vamos a legislar, con qué criterio vamos a ser jueces. Y realmente esto de ser jueces es una palabra muy complicada, es muy pesada. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buenos en juzgar, pero lo estamos haciendo de una forma equivocada. Estamos juzgando de una forma totalmente errónea. Y el proceso aquí de cómo nosotros vamos a legislar tiene que ver con lo que el Padre realmente nos ha mostrado, con lo que el Padre realmente nos ha enseñado, con lo que el Padre nos dice, con lo que realmente Él ha escrito en lo que es ese manual de vida que tenemos cada uno de nosotros. Así es que tenemos que enfocarnos en esos prejuicios que nosotros hacemos, que nosotros tenemos, que nosotros traemos desde de nuestro pasado. Nos hemos cargado esta maleta en nuestras espaldas con puros prejuicios y es que yo fui así, entonces tengo que ser así, me educaron de esa forma, yo voy a educar a mis hijos de esa forma, yo aprendí de esta forma la palabra y de esta forma es que la tengo que enseñar. No tenemos que entender que nosotros en un momento determinado nos equivocamos haciendo cosas. Nos equivocamos como padres, nos equivocamos como esposos, nos equivocamos como hermanos, nos equivocamos como hijos, nos equivocamos de toda forma. Y eso es un complique para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el proceso de desaprender es mucho más difícil que el de aprender. El de aprender realmente tú estás llegando a un proceso y sí, te va a costar aprenderlo, pero realmente estás llegando como limpio, estás llegando con la mente clara y despejada. Pero cuando tú ya crees saber algo y te están enseñando algo que es lo opuesto a lo que tú ya sabes y que realmente es erróneo, va a ser mucho más complicado. Por eso es que pues, es mucho más fácil enseñarle a un niño, porque un niño realmente tiene su mente en blanco, tiene su mente en blanco y de ahí realmente es esa perspicacia que nosotros debemos tener para cuando estamos hablando al frente de un niño, porque lo está captando todo. Entonces, nosotros como hijos del Eterno, como herederos, como coherederos con Jesucristo, tenemos muchas funciones en la tierra. Tenemos muchas funciones en ese lugar donde tú estás. Cabe recordarte que el lugar donde tú estás no es porque tú hayas querido estar allí. Ese lugar está allí porque fue puesto y fue diseñado para ti.
porque tienes dones y tienes talentos que tienes que utilizar en este sitio. Tienes mucha gente a tu alrededor a la cual tú debes impactar. Y no digo tienes, porque probablemente debería ser así, es una obligación que tenemos, una responsabilidad, pero afortunadamente el Padre no nos obliga, nos da ese libre albedrío para que realmente yo pueda decidir qué es lo que hago o qué no hago, aunque no está correcto. Siempre nosotros tenemos que hacer todo lo que está de acuerdo a la voluntad del Padre. Todo lo que vamos a hacer es preguntar realmente si lo que yo voy a hacer en este momento está de acuerdo a lo que la voluntad del Padre ha escrito o solamente yo lo estoy planeando en este momento. Qué bueno poder tener decisiones. Qué bueno poder ser esa persona que está avanzando, que está buscando, que tiene cosas nuevas para hacer todos los días, pero es allí donde tenemos que hacer un pare, tenemos que hacer un pare y decir, lo que estoy haciendo en este momento tiene que ver con lo que es la voluntad del Padre, tiene que ver con lo que es la misión, tiene que ver con lo que es mi propósito de vida. Si realmente no estamos claros en ese aspecto, yo creo que deberíamos hacer un pare allí y decir, yo creo que estamos por el camino equivocado. Y no es que porque digas que todo me está saliendo mal, que no es lo que el Padre quiere. No es exactamente esto. Lo que pasa es que tenemos que pasar por pruebas, tenemos que ver que realmente si yo estoy pasando por acá, por este lado, y hay muchas espinas, lo que sea, yo tengo que aprender a sortear ese paso de ese camino. Entonces no podemos decir realmente que no, es porque el Padre no lo quiere, porque esa es la disculpa que nosotros sacamos. No, es que el Padre no quiere que yo haga esto. Es que Él quiere educarnos, Él quiere enseñarnos realmente cómo hacer las cosas correctamente. Y no es solamente que tú te metas por el camino de espinas y que ahí vas a salir todo herido, porque el Padre no quiere eso. Esas no son las pruebas que el Padre tiene para ti, no son las pruebas que el Padre tiene para mí. Él nos lleva por esos caminos suaves, por esos caminos dóciles realmente. ¿Por qué? Porque es que Él es amor, Él no es castigo, Él no es dolor físico. Si es que cuando nos enseñan que estas pruebas físicas, dolores físicos que son pruebas y que realmente estaríamos en contradicción, porque pues la palabra dice Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo puede ser que yo vaya a estar postrado en una cama realmente si yo estoy haciendo su voluntad? No podría, eso es una contradicción grande. Entonces lo que tenemos que aprender realmente, y lo que es nuestro tema de hoy, es cómo nosotros, cuál es el criterio que nosotros tenemos para legislar. Legislar es ser jueces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese principio que el Padre nos ha dado, es ser jueces. Entonces, para nosotros legislar, esa palabra de legislar está relacionada con el hecho de que nosotros tenemos autoridad de permitir y de prohibir. No tanto como se dice comúnmente de atar y de desatar. Porque, a ver, yo creo que si hemos visto películas y todo esto, cuando tú dices vamos a atar a esta persona, esa persona, y si es el protagonista de la película, termina desatándose de alguna forma. Entonces tú tienes que cambiar esa mentalidad, tú tienes que decir yo voy a prohibir y voy a permitir. Que ya esa palabra de prohibir no es algo que se está haciendo físicamente. Esa palabra, digamos, tiene que ver mucho con lo que es espiritual, con lo que es esa comunión que tú tienes con el Padre, esa comunicación que tú has abierto con Él. Y es allí donde esa palabra prohibir y permitir está allí, hace su efecto. Esa es como, digamos, una contraseña. Tú la pones y se abre o se destapa o se despeja. Pero si tú la prohíbes, es como si tú no le dieras a nadie ese permiso, si tú no le dieras a nadie esa contraseña. Entonces, lo que es este poder que nosotros tenemos para permitir o prohibir, ¿a qué va ligado? Va ligado a la revelación que el Padre nos da. Va ligado a lo que es todo lo revelado, cómo Él se ha mostrado ante nosotros, cómo se ha mostrado ante mí realmente, qué es lo que yo he alcanzado a ver y qué es lo que yo he alcanzado a percibir. Entonces, esa situación así es, solamente lo que tienes que hacer es repetir ese decreto que el Padre Celestial te ha dado. Y esa función de legislar, tiene que ver mucho con un título grande que tú tienes. Es como, no sé, en ese momento, digamos, un juez, un notario, tiene una capacidad grande para legislar, para decidir, para definir.
en un momento determinado como para tomar la vida por ti. Porque en algunos países donde la muerte ya está, digamos, la pena de muerte está autorizada, el que decreta realmente, el que prohíbe o el que permite es el juez. Entonces mira todo el poder que se nos ha dado. Y ese de poder permitir o prohibir la muerte en algunos de los países, imagínate que ese poder es un poder físico. Ahora imagínate el poder que el Padre nos da, el Padre Celestial nos da un poder sin límite, un poder sin límite, que es casi lo que, porque en un momento determinado, un juez tiene una jurisdicción, un juez tiene una jurisdicción para ejercer su poder. Nosotros como hijos del Eterno no tenemos ninguna jurisdicción. Es algo que está totalmente abierto. Pero para que esté abierto, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿qué necesitamos? Saber cómo legislar. Y tú sabes que para saber cómo legislar, nosotros debemos conocer el manual. Eso es lo que hace un juez. Para legislar realmente, si es un juez de categoría, se ha leído todos los libros de derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, cualquiera que exista en ese país. Y de acuerdo a ese conocimiento es que él ya tiene la capacidad para que realmente legisle, para que realmente prohíba o permita. Entonces, como estamos hablando, todo este poder de legislación tiene que ver con la revelación que hemos recibido, con la revelación que hemos clamado al Padre. Esa revelación que realmente Él nos ha dado y nos la ha soltado así por torrentes. Tenemos un gran potencial como seres humanos, tenemos un gran potencial como hijos de ese Padre Celestial que siempre está al lado de nosotros. Y ese potencial que Él nos da es una autoridad. Legislar es una autoridad que Él nos ha concedido. La función de Él es legislar, pero realmente Él está extendiendo esa autoridad sobre nosotros Él sabiendo que somos sus hijos, sabiendo que estamos obrando de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a esa honra, a ese honor, digamos, a ese calibre, digamos, a ese calibre de conocimiento que nosotros tenemos. Y ese calibre de conocimiento está muy ligado a lo que es la revelación. Entonces, ¿qué hace la revelación? Nos reviste de autoridad, nos da más autoridad, nos hace ver. Cuando digo reviste, significa que nos hace ver con autoridad ante los demás. ¿Por qué? Porque nosotros ya la tenemos, ya la debo sentir, debo saber que la autoridad yo la tengo, que la autoridad ya me fue conferida. Pero realmente tengo que mostrarle. ¿Y cómo muestro yo esa autoridad? ¿Cómo muestro esa legislación correcta? Por mis actos. No es tanto de que conozcamos todas las leyes, no es tanto de que estamos hablando de lo que nos dice Pablo, lo que nos dice Pedro en la primera y segunda y tercera carta, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de esa legislación que tú estás mostrando con tus actos, que tú realmente donde tú te pares, saben quién eres tú. Donde tú estés, saben quién eres tú y te estás ganando ese respeto. Pero más no, ese respeto, más no ese miedo. Ese respeto, esa autoridad que el Padre te ha conferido. Así es que no destruyas ese respeto que el Padre, esa autoridad que el Padre ya te dio. No destruyas ese respeto que ya has creado, porque las personas saben qué tan honesto eres, qué tan resplandeciente eres, qué tan multiplicador de la palabra eres. Eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces sabemos también que el Padre le reveló a Pedro quién era. Él le reveló quién era. Y por eso cuando le preguntó, él ya sabía quién era y le dijo, tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el máximo, digámoslo así. Y bajo esta revelación que él recibió, automáticamente recibió poder. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros estamos recibiendo esa revelación viene acompañada con mucho poder. Y ese poder que tú tienes es para permitir o para prohibir, según lo que el Padre ya haya predeterminado. No son reglas que tú vas a crear, no son doctrinas en las cuales tú estás legislando, porque ya hemos visto esto muy frecuente. Se han creado nuevas doctrinas y cada persona está legislando sobre esa doctrina, pero esa doctrina no significa que haya sido creada por el Padre.
Es una doctrina que yo estoy acomodando a mi estilo de vida. Es una doctrina que estoy acomodando de acuerdo a lo que las personas que están a mi alrededor quieren escuchar. ¿Por qué? Porque es que yo quiero tenerlos contentos. ¿Y de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve esa revelación que yo la estoy utilizando, esa revelación correcta para una multiplicación equivocada? ¿Dónde está ese Juan que predicaba el Evangelio sin temor? ¿Dónde está ese Juan que decía lo que decía y se lo decía en la cara a los que se lo tenía que decir sin temor? Y eso le causó la muerte. Claro que le causó la muerte, pero fue esa muerte física, fue esa muerte de ese cuerpo que realmente de lo que es esta fachada que nosotros tenemos acá, porque es una fachada. En ocasiones mostramos lo que no somos, mostramos lo que no tenemos. Cuando realmente ya tú mueres, cuando tú dejas este cuerpo, es donde se va a ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que este cuerpo va a desaparecer en 2 o 3 días y ya está, va a estar oliendo a lo que realmente nadie queremos estar al lado. Va a estar oliendo a lo peor, a lo peor. Eso somos nosotros en ese momento estamos oliendo bueno realmente en términos generales porque tenemos esa presencia de Cristo en nosotros, porque tenemos esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque Él habita en nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo realmente de ponernos nosotros a hacer prejuicios que no tienen que ver y que no están de acuerdo con lo que el Padre ha determinado, con lo que el Padre ha mandado? Y si realmente tú no has leído la palabra, tú no recibes ninguna revelación, realmente no trates de legislar. No trates de legislar, no trates de ser ese juez aquí en la tierra porque vas a dar un testimonio que no es un testimonio incorrecto. Y eso es lo que pasa realmente, lo que hace eso es nosotros vamos alejando a las personas de lo que es esa comunicación con el Padre. Esas revelaciones que nosotros llamamos equivocadamente, lo que hace es una diversificación. Estamos dando un mensaje totalmente equivocado de lo que el Padre quiere que mostremos. No debemos estar allí, de verdad no debemos estar allí. Lo que tenemos que entender es que la autoridad que se le otorgó a Pedro por esa revelación del saber quién era Yeshua, del saber quién era Jesucristo, esto realmente fue algo que se le impartió a él. Pero es que a todos nosotros se nos imparte, no podemos decir que no, que es que se le da a aquel, pero que él no se le da. No, la revelación se nos da a todos. La revelación se nos da a todos. Lo que pasa es que es como una llave de agua. Si tú no abres esa llave de agua, si tú no te preocupas por saber que tú tienes revelación, esa llave va a estar ahí cerrada y esa revelación va a estar allí, pero nunca la vas a estar utilizando. Y estás clamando por revelación y oras por revelación y ayunas por revelación, pero lo único que tienes que abrir es esa llave. ¿Y esa llave qué es? Es esa comunicación con el Padre. Saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente. Saber que donde estamos es el lugar que yo tengo que estar. En ocasiones decimos, es que yo estoy en el lugar equivocado. Es que yo estoy con la persona equivocada. Ese es el primer prejuicio equivocado que nosotros hacemos. ¿Quién soy yo para saber si este es el lugar adecuado? ¿Quién soy yo para saber si esta es la persona adecuada? ¿Quién soy yo para poder dar ese juicio? ¿Quién soy? Ahora, si tú ese juicio lo estás dando de acuerdo a lo que está en las escrituras, de acuerdo a lo que está en ese manual de vida, así es y así debe ser. Pero porque tú debes estar convencido de que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo lo que el Padre te ha mandado. Él nos envió a hacer muchas cosas, Él nos envió a hacer muchas cosas, pero todas a su tiempo. No tomemos todo lo que lo queremos hacer todo de una vez. Si yo quiero ser esto, yo quiero ser arquitecto, abogado, odontólogo, médico, de todo, dietista, no puedo hacerlo. Por eso es que acá uno nos dio dones y talentos. Y esos dones y talentos realmente tienen que ver mucho también con la clase de juicio que tú estás emitiendo. Y si tú no tienes la capacidad de emitir un juicio correcto para ti mismo, si tú no te entiendes, tú no sabes, no conoces tu identidad, ten por seguro que el juicio que tú vas a emitir para los demás va a ser mucho más fuerte que para ti. Tú tienes que representar a ti mismo. ¿Por qué? Porque es que tú estás representando al Padre. Tú estás representando al Padre acá. Y nadie más te va a hacer quedar bien, como lo llamamos.
Tú tienes que mostrarte realmente como tú eres, lo que has decidido hacer y de acuerdo a lo que el Padre te ha mostrado. Es allí donde realmente tenemos esa capacidad de, de catapultarnos como buenos jueces. Y yo creo que tú has escuchado, no sé, en tu ciudad, en tu país, tú sabes el conocimiento que tienen ciertos jueces, tú sabes la capacidad que tienen ciertos jueces. No todos, digámoslo así, porque de todo vemos en el mundo, de todo vemos en lo que es esa realidad que tenemos. Vemos cantidad de jueces y cada uno con unos conceptos totalmente diferentes, así sea del mismo caso. Así sea del mismo caso. Y yo creo que es por eso, como en Estados Unidos, que se hacen los juicios y siempre llevan 12 personas para que sean parte del jurado. Este jurado, ¿qué es lo que hace? Ellos analizan realmente de acuerdo a su criterio. Y ese criterio, en un momento determinado, esos 12 criterios, van a tener que llegar a un consenso. Y ese consenso es un juicio correcto. Porque es que si yo voy a juzgar realmente, yo voy a juzgar de acuerdo a lo que a mí me ha pasado, de acuerdo a lo que le ha pasado a mi familia. Pero debe tener ese criterio muy individual, muy separado de lo que es ese pasado, ese presente o ese futuro. Debo pensar solamente en que el Padre es el que me está guiando, en que el Padre es el que me está mostrando cuál es la capacidad que yo tengo para guiar y para juzgar. Pero ese juicio tiene que ser un juicio divino, tiene que ser un juicio espiritual, no esos juicios físicos que nosotros estamos haciendo diariamente. Porque ahí es donde viene el error que cometemos por esos juicios que estamos haciendo, juicios físicos. Y nosotros por físico, por nuestro físico, todos estaríamos perdidos. Por nuestra forma de ver, de pensar y de actuar, estaríamos perdidos. Pero afortunadamente, ese juicio que tiene el Padre, como Él nos ve realmente como sus hijos. ¿Que nos corrige? Claro que sí, nos tiene que corregir, porque si no, entonces nosotros no cambiaríamos. Que yo creo que en ocasiones eso es lo que pasa cuando tú estás educando a tu hijo, que está en periodo de crecimiento, que es la mejor forma para educarlos y la más acertada. Él está aprendiendo en ese momento, pero si tú no lo corriges, tú no le das realmente lo que él necesita, sino que le está dando lo que tú crees que tú no tuviste en un pasado, ahí es donde viene la situación crítica, allí es donde empezamos nosotros a padecer y a sufrir. Entonces lo que tenemos que decir, qué es ser un juez? ¿Qué hace un juez? Un juez es, la palabra sencilla, lo que hace es establecer justicia. Establecer justicia. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene que hacerlo, realmente es como remover de una forma, es mover todo lo que está a tu alrededor, pero de una forma muy legal, de una forma legal para que realmente el padre lo está viendo. Aunque en este punto, pues yo creo que encontramos muchas contradicciones y muchos me han preguntado, pero es que mire, ¿qué pasa con los del ejército que se van y que tienen que hacer esto y aquello? Pero es que son juicios totalmente diferentes. Son juicios totalmente diferentes, es otro campo muy diferente el que tendríamos que entrar después y tratarlo de una forma individual a lo que es tipo de juicio. Pero nosotros, en lo que concierne a nosotros, el mandamiento que el Padre nos ha dado es ir a sojuzgar, pero sojuzgar con justicia, con esa justicia divina, con esa justicia legal, con esa justicia de gobierno, pero de gobierno del Padre. No realmente como se están viendo en este momento mucha justicia de gobierno que realmente nada que ver. Y llamamos justicia social. Pero yo creo que en un momento determinado es toda la injusticia que se está viviendo dentro del mismo gobierno hacia afuera. Lo vemos de una forma totalmente diferente. Entonces, cuando estamos hablando de que esa autoridad no fue solamente para Pedro, en ese momento el Padre le dio la autoridad y dice, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es lo que dice la Biblia. Pero es que realmente en ese momento todos somos Pedros. No es decir que Pedro fue el que recibió la autoridad. Todos tenemos esa autoridad. Todos somos jueces, los que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Automáticamente lo que se nos viene es ese reconocimiento de jueces, nos convierte en jueces. Pero quiere que nosotros seamos esos jueces correctos,
esos jueces que estamos impartiendo autoridad de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado, de acuerdo a lo que Él nos ha dado y también de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Es de allí donde se está hablando de este programa de vivencias con propósito, de este segmento, porque es aprender de lo que nosotros hemos vivido y sacar lo mejor de allí. No es quedarnos con lo que nosotros, el tiempo que sufrimos, con el dolor que sentimos, no, no es eso. Es aprovechar, es hacer un filtro, traer hacia nosotros lo mejor, lo que quedó de allí y lo que no nos sirve es desecharlo. No nos apeguemos a las cosas negativas. Quedémonos siempre con las cosas positivas, quedémonos con lo que es paz y amor, que eso es Jesucristo, paz y amor. Entonces, cuando se le entregó su autoridad a Pedro, que tú eres Pedro, yo soy Pedro, todos los que estamos aquí somos Pedros en este momento. Entonces, lo que realmente tenemos que entender es que todos los que hemos nacido de nuevo, los que recibimos esa revelación del Padre a través del Espíritu Santo, tenemos un gran compromiso. Y ese gran compromiso, ¿cuál es? De ser un excelente juez, de mostrar a los demás lo que es tener un padre, de poder mostrar a los demás de esa transición que hay entre la orfandad, entre dejar la orfandad y llegar a la paternidad. Es alinear, es poder alinear ese propósito de vida con el propósito divino, con el propósito del Padre. Cuando tenemos claro todo este procedimiento, todo este proceso, vas a ver que tu vida va a cambiar. Y lo más importante, vas a ver que estás impactando muchas personas que están a tu alrededor. Y lo más importante, que esas personas van a poder impactar a otras personas. Pero si nosotros impactamos desde un comienzo, si no buscamos de acuerdo a lo que el Padre quiere, vamos a crear ese círculo, esa cadena, donde la persona que yo empecé a impactar equivocadamente va a empezar a impactar equivocadamente. Así es que nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo y ritmo de vida. Tenemos que darnos realmente lo que nosotros somos, pero de acuerdo a lo que el Padre dice que yo soy. No de acuerdo a cómo yo me veo, no de acuerdo a cómo me ven. Porque realmente si yo existiera, si yo estuviera mirando lo que la gente dice de mí, yo creo que muchas personas se habrían suicidado y yo creo que eso es lo que pasa. Mira que esas personas que aún no han conseguido esa identidad, que no han abandonado esa orfandad, que no conocen la paternidad, la mayoría de los suicidios pasan por eso, porque realmente no pueden afrontar lo que las personas, confrontarse con lo que las personas están diciendo. No puede aceptar que yo no soy lo que esa persona dice que soy yo. Pero sí yo creo que es de agradecerle al Padre la identidad que nos ha dado, de poder entender que donde yo estoy hoy estoy con un propósito, que donde yo estoy es un lugar donde a mí se me necesita, ese lugar que a mí se me fue asignado. Pero no puedo dejar ese sitio sin hacer lo que tenía que hacer, sin cumplir con ese propósito. Tengo que estar allí vigente con lo que el Padre está mostrando, con lo que el Padre me está hablando. ¿Para qué? Para yo ir promocionando, para yo ir mostrando esa luz del Padre. El Padre pone demasiada luz en mí, Él ha puesto, pero si yo no tengo la capacidad de mostrar hacia alguien más cómo esa persona va a ver esa luz, si no ve la luz en mí, ¿cómo la ve en Jesucristo? Si yo estoy predicando y digo soy cristiano y lo que sea, las personas no ven esa luz en mí, ¿qué trabajo estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo juzgado o estoy juzgando? Yo diría que yo estoy juzgando, pero estoy juzgando equivocadamente. Estoy juzgando equivocadamente y no he podido darle a cada persona esa naturaleza que el Padre le dio. No he podido verla como el Padre la ha visto. Y mientras eso no suceda en nuestras vidas, vamos a estar siempre cojeando. Vamos a estar mirando las cosas de una forma totalmente diferente. ¿Y eso qué va a hacer? Nos va a hacer jueces corruptos. Nos va a hacer jueces que realmente el Padre no quiere tener. Ser juez, recuerda, ser juez es un talento que tú tienes. Ser un juez excelente es una decisión tuya. Así es que, bueno, el tiempo se nos acaba. Muchas gracias para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores y bueno, las personas que aún están viendo, que van a ver este segmento más adelante. Solamente compartan, compartan. Nosotros tenemos que mostrarle a los demás que somos jueces, pero que tenemos que ser jueces muy correctos.
Así es que bueno, muchas gracias para todos nuestros oyentes. Invitación para el próximo miércoles, 11 de la mañana, aquí en Vivencias con Propósito, en su emisora Busco en Ti. Porque recuerdas que donde estás no es el final. Chao, chao.